Los secretos de Darcy Quinn en la FM. 6 de la mañana, 13 minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, tremenda tormenta política la que se desató este fin de semana. Los audios de Oscar Iván Zuluaga que ha revelado la revista Semana. Pero usted acá en este mismo espacio, lo había anticipado ya hace más o menos 5 meses, sabía perfectamente que esto iba a reventar y finalmente reventó. Buenos días. Sí, hola Luis Carlos. Mire, el 6 de febrero de este año les contamos del principio de oportunidad de Daniel García y de lo que se venía. ¿Lo recordamos? Muy buenos días, Luis Carlos, a toda la audiencia nuevamente, y mucha atención que el exdirector de Coldeportes y de Invías, Daniel García Arizabaleta, imputado por el caso Odebrecht, acaba de firmar un preacuerdo con la Fiscalía de Colombia. Hasta Miami viajó el fiscal Javier Cárdenas, el mismo que lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe, para firmar un preacuerdo en el que Daniel García se compromete a decir todo lo que sabe, todo lo que pasó en el caso de Odebrecht. Acá en su contra cesen. Recordemos que hace un año García Arizabaleta fue imputado por el caso de Odebrecht, acusado de enriquecimiento ilícito por supuestamente haber recibido 360 millones de pesos de parte de la multinacional brasilera. Pues mire dónde vamos, Luis Carlos. Frente a este tema le tengo varios datos nuevos. Sí, señora. Se viene la imputación de Oscar Iván Zuluaga y de su hijo David. Caramba. Por parte de la Fiscalía. Consultados, varios juristas coinciden en decir que la única salida que tiene Zuluaga para salvar a su hijo David es o acogerse a ambos a un principio de oportunidad y tratar de negociar también con la Fiscalía, o que sea David, su hijo, quien se acoja a ese principio de oportunidad y testifique en contra de su padre, lo cual también es una tragedia, Luis Carlos. Daniel García tiene más audios en su poder, pero no son de Oscar Iván Zuluaga, estos ya fueron revelados por la revista Semana, sino de los enviados, de las muchas personas que llegaron a donde Daniel García a tratar de convencerlo de que no hablara en contra de Oscar Iván, de tratar de hacerlo, de entrar en razón. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está al tanto de todo este proceso, está detrás y está apoyando todas estas investigaciones. Recordemos que fue en Estados Unidos donde se destapó todo el escándalo de Odebrecht hace ya varios años. Quieren que esto llegue hasta las últimas consecuencias y por supuesto también le han garantizado a Daniel García residencia en ese país y protección en los Estados Unidos. Finalmente le cuento, Luis Carlos, y tengo más datos que les daré más adelante, que el Centro Democrático está muy golpeado, no solo por Oscar Iván, sino por el mismo Daniel García, a quien la mayoría pues apreciaba, a quienes le creyeron también en su momento cuando decían que esa plata de Odebrecht nunca había entrado a la campaña. Muy dolidos, muy golpeados, como lo expresó ayer en su comunicado el expresidente Uribe. Es una tragedia lo que está viviendo el Centro Democrático y sin duda tendrá una consecuencia en las elecciones regionales, en la política regional este próximo mes de octubre. Darcy, entonces, lo que se viene es imputación de cargos contra Oscar Iván Zuluaga, contra su hijo, sí. Y él va a buscar la manera de tener un principio de oportunidad. Pues mire, Luis Carlos, el tema es que no tiene muchas salidas. Hablé con varios juristas y todos coinciden que el único que puede él hacer para sacar además a su hijo, que es una persona joven y quien él lo dice en esos audios, pues él no le quiere dañar la vida y de hecho en gran parte está en todo este enredo por eso. Y lo único que dicen es que se acoja Daniel García, Daniel Zuluaga, y que hable contra su padre, lo cual imagínese lo duro que es para una familia. Tremendo. Y que tremendo. Sí, que hable contra su padre y se acoja a él a un principio de oportunidad para que no vaya a la cárcel, pero en todo caso, por donde usted lo vea, es una total tragedia para la familia Zuluaga. Claro. Escuchemos un poco de las declaraciones de Oscar Iván Zuluaga reveladas por la revista Semana. Escuchemos. Yo soy un hombre que asume responsabilidades y yo me siento fortalecido espiritualmente en eso, con lo que hablé con el padre Arturo, los abogados también, diciendo que no nos vamos a entregar aquí, pues. Y en este caso aquí no hay responsabilidades ni administrativas, ni fiscales, ni penales, ni nada. Para usted no tenía
representación legal, usted no tenía nada. Que es que usted tuvo un contrato con el y por ahí disfrutando, sí señor, y ya lo dijimos de qué se trata, ya no tiene nada de malo, que es que le pagaron eso sí, que, y es que no sé, yo no lo he negado. 6 de la mañana, 18 minutos, son declaraciones de Óscar Iván Zuluaga reveladas por la revista Semana que harían parte de lo que grabó Daniel García Arizabaleta para demostrar que efectivamente Óscar Iván Zuluaga sabía que había dineros de Odebrecht. Esto es más de lo que presenta la revista Semana. Yo me paré y le dije, mire, presidente, yo no tengo claras las cosas, realmente todo cómo se dio. Yo estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Y le dije, pero quiero que usted le quede algo claro. Si yo tengo que decir que hice, aceptar cosas que no hice, lo voy a hacer, para salvar a mi hijo. Pues fue muy difícil, mi señor estaba sentado, yo lloré. Muy difícil. Y al presidente se le escurrieron las lágrimas. Óscar Iván Zuluaga decía que el presidente Álvaro Uribe no sabía de lo que estaba ocurriendo. 6:19 y estos son más audios de Óscar Iván Zuluaga que salpicarían a Alexander Vega, actual registrador nacional. Esto es lo que dice Semana, escuchemos. Yo estuve en el Consejo Nacional y hablé con Alex Vega. Un juez me buscó, que me dijo, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no esto sería una crisis institucional para el país larga. ¿Y qué le está hablando con el fiscal? Para que el fiscal no siga insistiendo en eso. 6 de la mañana, 19 minutos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Darcy, cuenta usted, está muy metido en esto. Me imagino que sí, es por lo que los estadounidenses y la justicia estadounidense llama el trazado del dinero, es decir, la plata pasó por cuentas de Estados Unidos, habría hecho parte de la utilización de dólares y por eso es que el Departamento de Justicia está metido en el tema. Totalmente. Ellos están al tanto, han empujado este tema, han garantizado seguridad para Daniel García y la certeza de que puede seguir dentro de territorio norteamericano protegido de cierta manera. Y es que ellos, acuérdese Luis Carlos, que venían, el FBI venía empujando el tema y diciendo que aquí en Colombia no pasó nada. Que cómo es posible que en el resto de Latinoamérica esto tuvo consecuencias, como lo decía usted, de presidentes incluso que fueron a la cárcel, que fueron imputados, y aquí básicamente pues no, es como no, aquí no pasó nada, así que el gobierno de los Estados Unidos está muy interesado en que esto llegue hasta las últimas consecuencias, hasta donde tenga que llegar, y yo no creo que el tema pare en Óscar Iván Zuluaga. No va a parar ahí. Hay dos grandes pitas, Luis Carlos, que van a tener que jalar las autoridades. Una, ¿qué pasó con la financiación de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos? Uh-huh. Y dos, la actuación de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entre ellos, obviamente, Alex Vega, que hoy es actualmente el registrador nacional del Estado Civil, y otro magistrado que también tuvo que ver, que es el actual defensor del pueblo, el doctor Camargo. Realmente él fue el investigador. Exactamente. Él fue el que estuvo al frente de esa investigación y luego fue una decisión colegiada, ¿no? Exacto, y lo que no se entiende hoy es cómo está a las puertas de la cárcel el señor Óscar Iván Zuluaga, por lo que pasó de manera exactamente igual, o pudo haber pasado de manera exactamente igual en la campaña de Juan Manuel Santos, y no pase nada con esto. Es decir, ¿por qué se investigó el caso contra el expresidente Santos y sí está vivo el de Óscar Iván Zuluaga? Eso tiene todavía muchas pitas para jalar. 6:22. Rápidamente me quiero ir aquí en Los Secretos a Madrid, porque Juan Carlos Iragorri tiene detalles de la destacada hoja de vida de David Zuluaga, hijo de Óscar Iván Zuluaga, hoy metido en este rollo. Juan Carlos Iragorri, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. En efecto, la hoja de vida de David Zuluaga es asombrosa porque desde el punto de vista académico ha sido una persona muy destacada. David Zuluaga estudió filosofía en la Universidad de Harvard, hizo toda la carrera, pero además se graduó magna cum laude, es decir, uno de los grados más importantes que se puede dar en esa universidad, que es probablemente la mejor del mundo. Pero no solo eso, él también hizo un doctorado, un PhD en teoría política
en la Universidad de Princeton y lleva trabajando ya varios años en lo que se llama el Boston Consulting Group, una firma importante en Nueva York, de manera que tiene un currículum realmente sobresaliente desde el punto de vista académico. David Zuluaga Martínez, el hijo de Oscar Iván Zuluaga, Luis Carlos. Juan Carlos Iragorri desde Madrid con estos detalles importantísimos. Darcy, lo otro es, hombre, si todo esto se empezaba a saber en su momento en esa campaña, ¿por qué aceptaron meterlo en la campaña anterior? ¿No? ¿Por qué lo tuvieron hasta el último minuto ahí? Al final no salió, pero lo tuvieron hasta el último minuto torpedeando la situación, cuando ya había toda esta información. Lo que pasa es que, bueno, básicamente en la campaña del Centro Democrático, en el 2014 ocurre este hecho. Para la campaña del 2018, recuerde, más o menos le dicen a Oscar Iván Zuluaga, que es lo que dice en su Twitter el expresidente Uribe, solucione ese tema, arregle ese tema, y ahí es donde entra Iván Duque, que resulta elegido presidente. Para la campaña del 2022, vuelve y juega Oscar Iván, claro, porque ya se creía que todo el tema estaba totalmente superado y porque además pues realmente nadie tenía esta información, si no es porque Daniel García se revienta, después de ser imputado y después de que él dice que lo dejaron solo, pues básicamente decide hacer un preacuerdo. Si no pasa eso, pues estaríamos aquí como si nada. Es que el que cuenta y el que abre y el que digamos cuenta toda la verdad es Daniel García Arizabaleta. Si no, aquí no habría pasado nada. Claro, pero porque también lo abandonaron y lo dejaron solo. Claro, lo dejaron solo y lo dejaron imputado y llevándose toda la culpa, y entonces ahí es donde él dice, no, momentico, pues yo no me voy solo con este tema. Entre otras cosas también empieza a hacer las grabaciones, toma la decisión de empezar a grabar a todo el mundo que hablara con él como una medida de protección frente a lo que se veía venir. Él finalmente se va a vivir a Miami en una situación económica muy difícil, que es lo que me dicen. Empieza pues, alguien me dijo como a limpiar piscinas prácticamente, en un tema lleno de costos legales, a punto de ser imputado, es inmigrante, mejor dicho, en una situación muy compleja. Entonces ve como su única salida hablar con la fiscalía y llegar a una especie de acuerdo cuyas consecuencias, que es lo que les contamos el 6 de febrero, y 5 meses después estamos en esta situación. Y si usted lo ve en perspectiva, el daño que le hizo Oscar Iván Zuluaga al Centro Democrático es tremendo. Sí. Se lo hizo no solamente hoy, sino que se lo ha venido haciendo durante años, porque imagínese que estuviera reventado él siendo presidente. No. Imagínese que lo tuvieron que parar en la última. Tuvo que haber reuniones para que no fuera él el candidato. Difícil, Se muy cae. difícil, en las que siempre puso Oscar Iván Zuluaga al partido, la verdad. Se cae. Si hubiera sido presidente Luis Carlos, con estas Qué evidencias, triste todo esto. se hubiera caído. Pero Qué más triste allá todo esto. del partido, Luis Carlos, la gran carga, el gran dolor que lleva en este momento Oscar Iván Zuluaga en sus espaldas es su hijo David. Porque finalmente pues es un muchacho joven, es su hijo, y está a punto de ir a la cárcel. 626, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Hacía 5 meses lo habíamos contado. 626. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.